¿Ya están listos, hermanos? Entonces, fíjense, hermanos, dice así esta palabra: cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Entonces, hoy, hermanos, vamos a hablar sobre la oración. Como les digo, yo he hablado de la oración en otras ocasiones. Y yo les tengo que decir esto, hermano: la mayoría de los cristianos no oran. Esa es la realidad. Yo quisiera que no fuera así, pero la mayoría de los cristianos, incluso ni por la comida oran, hermanos. Entonces nosotros, a través de la oración, respecto a la oración hay varias cosas, hermano. En el Antiguo Testamento se habla muchas cosas. Por ejemplo, hermanos, en el Salmo 18, le voy a dar algunos pasajes ahí, hermanos, de la Escritura. Salmo 18, Salmo 50, Salmo 34, le voy a dar esos pasajes: 18, 50, 34. Y también hay un pasaje en Ezequiel 22 y otro en Zacarías 12. ¿Ok? Bueno, yo los espero, hermanos. Me interesa que ustedes vean estos pasajes, porque todo esto se habla en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, hermanos, Salmos 18, Salmos 50, Salmos 34, del 4 al 6. Ahora les voy a ir diciendo los versículos ya cuando estemos ahí, ¿ok? Ezequiel 22 y Zacarías 12. Ok, Zacarías, de los últimos libros del Antiguo Testamento, ¿verdad? Ok. ¿Ya están listos, hermanos? Todavía un poquito, ¿verdad? Okay, Salmo 18. ¿Ya tienen Salmo 18? Bueno, vamos a leer el Salmo 18, versículo 6. Dice: en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a Dios. Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Esto habla en el Antiguo Testamento, no los salmos, hermano. O sea, los salmistas estos eran cantos que hacían estas personas, hermano. Y él está cantando acerca de esto, de cómo Dios le respondió en su angustia. Yo sé que todos los que estamos aquí hemos estado en angustia, hermanos, en algún momento de nuestra vida. Y clamamos a Dios y Dios nos ayuda, Dios nos libra. Ok, el Salmo 50, versículo 14, 15. Entonces, dice así, hermanos, el Salmo 50, 14, 15. Dice: sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo, e invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Entonces esto es muy importante, hermanos. ¿Por qué? Porque mire, Dios dice, bueno, paga tus votos primeramente, dale gracias a Él también, sacrifica alabanza al Señor. Esto es muy importante, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque en nuestras oraciones muchas veces es lo que menos hay, hermanos. Hay mucha petición, pedir, pero no hay mucha alabanza al Señor, no hay mucha adoración al Señor. Pero dice: en el día de la angustia, búscame, clama a mí, yo te voy a librar, pero después tú me vas a honrar. Entonces esta es la cosa que es muy importante también, hermanos, que el Señor a nosotros nos libra, pero no tenemos que quedarnos callados, hermanos. Tenemos que decir lo que el Señor ha hecho por nosotros, porque de esa manera otros oyen, hermano, y la fe se contagia también. Es muy importante esto, hermano, que nosotros le demos la gloria y la alabanza al Señor.
Alguien en una ocasión, hermano, estaba orando por una petición en secreto. O sea, no quería decir, tenía cáncer esta persona. Y no quería decir, y Dios le libró. Pero después no decía tampoco el testimonio. No decía el testimonio. Lo tienes que decir el testimonio, pues el Señor te libró. Dice, invócame en el día de la angustia, yo te voy a liberar, pero tú me vas a honrar. ¿Por qué, hermano? Porque si Dios te ha hecho un favor, lo justo es decir gracias. Y en público. El Salmo 34, hermanos, versículo 6, versículos del 4 al 6, dice, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Escuche bien esto, hermano, no sé a qué le tienes miedo. Pero aquí dice, Él me libró de todos mis temores que yo tenía. Los que miraron a Él fueron alumbrados y su rostro no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. O sea, lo libró de todos sus temores y todas sus angustias. Cuando estamos hablando de la oración, el que ora entiende de lo que estamos hablando, hermano. Yo quiero que todos nosotros entendamos, hermano, que nosotros en el Señor tenemos un gran refugio, hermanos. Mire, ahorita como se ve la cuestión política, por ejemplo, en esta nación se ve lo malo y lo peor. No se ve nada bueno venir, hermanos. Se ve una persecución venir, hermanos, sobre el cristianismo, que ya está siendo patente, hermanos. Pero, ¿sabe qué? Pues nuestro refugio, los temores que podamos tener, el Señor nos los quita. Fíjense, al final de cuentas el Señor dijo, no teman al que mata el cuerpo, porque después de eso nada puede hacer. Y nosotros podremos decir, bueno, qué consuelo ese, ¿verdad? Pues que la verdad es eso, hermano. Matan el cuerpo, pero no pueden hacer nada más. Pero hay que temer al que puede echar el alma en el infierno, que ese es el Señor nuestro Dios. Entonces, bueno, Ezequiel 22, del 30 al 31. Y vea usted, hermano, qué importancia tiene también, hermano. Hay otro aspecto de la oración que es la intercesión. Y esto también es muy importante, hermanos. Ezequiel 22, 30 al 31. Dice, el Señor, escucha esto, el Señor estaba buscando, hermanos. El Señor traía juicio, hermanos. Pero Él estaba buscando a alguien. Y aquí dice, hermanos, dice, y busqué entre los hombres, versículo 30 y 31, están todos ahí, hermanos. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé, dice. Entonces, escuche bien esto, hermano, hay gente, hay personas que estamos aquí, porque alguien estaba intercediendo por nosotros, hermano. En el caso mío, la hermana Vicky, ella era la que yo le tenía miedo en parte. Porque tal vez ella no se acuerda, no sé si te acuerdas, pero me decía, tú le vas a servir al Señor. Y oraba, porque quien la ganó a ella para el Señor fue una mujer de oración, hermanos. Y me acuerdo, era una joven y guapa. Entonces las jóvenes y guapas también pueden ser mujeres de oración. Recuerdo que mi hermano era un don Juan, ¿verdad? Bueno, no sé por qué decimos eso de don Juan, pues, tal vez por Juan Tenorio, ¿verdad? Pero recuerdo que mi hermano llegó a hacer sus encantos ahí con ella y ella lo paró en seco porque era una mujer de Dios. Entonces a Vicky la ganó, le enseñó a orar. Le enseñó, hermanos, a usar las armas de la milicia nuestra, hermanos. Nosotros no tenemos armas, hermanos, que para matar a alguien. Nosotros tenemos un arma muy poderosa que es la oración. Nosotros necesitamos entender que el Dios de los cielos está sentado en su trono. El pueblo de Dios ora, hermano, y eso es un incienso de olor fragante delante del Señor que sube. La oración sube delante del Señor. Y allá, hermanos, dice Juan cuando mira una visión en el libro Apocalipsis, dice, y oí truenos, y rayos y todo esto, dice, y dice, y subía, dice, un incienso que son las oraciones de los santos, dice. Y todo esto se mezcló y mandó juicios a la tierra. Serán las oraciones del pueblo de Dios que estaba orando. Entonces todo esto, hermano, nosotros necesitamos entender que cuando oras por tus hijos, por tu marido, por tu esposa, etcétera, 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 esa oración sube delante del Señor, hermanos. Y aquello que sucedió, ella me decía, tú le vas a servir al Señor, pero me lo decía con una autoridad que me daba miedo, hermano, porque yo jamás me miraba sirviendo al Señor. Pero por la gracia de Dios, mire cómo son las cosas. Hoy hermana Vicky viene aquí
y yo soy el pastor de ella, fíjese. Es que, hermanos, en serio, o sea, uno piensa todo esto y jamás uno hubiera imaginado estas cosas, hermanos, ¿verdad? Ella me conoció como un joven lleno de depresión, lleno de vicios, lleno de muchas cosas, hermanos. Y el Señor en su misericordia, miren, hermanos, cuánto nos ha traído, cuánto camino nos ha traído. Pero gente orando, hermanos, gente orando. Y dice el Señor venía a hacer juicio, pero el Señor no se complace del castigo. Dice, busqué a un hombre, solo uno, que se pusiera en la brecha y no lo hallé. Y el Señor ejecutó su juicio. La oración del justo puede mucho, hermanos. Zacarías 12:10, la primera parte del versículo solamente, hermanos, dice, como una promesa, hermanos, está hablando aquí el Señor: derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Esto es lo que yo oro constantemente, hermanos. Yo pido al Señor, Señor, danos ese deseo de orar, danos el deseo de tu palabra. Constantemente Dios sabe que no miento, hermanos. ¿Por qué? Porque yo sé, hermanos, que la oración es muy importante. En el Nuevo Testamento hay muchos ejemplos cuando el Señor Jesús habló de la oración. El que acabamos de leer es uno de ellos solamente, hermanos. Señor, la noche que fue entregado, Él le acaba de decir a sus discípulos, ¿saben qué? Voy a ir a Jerusalén, ahí me van a matar. Cuando están en la mesa le dice, uno de ustedes me va a traicionar. Y todo esto, hermano, llena de tristeza los corazones de ellos. Cuando el Señor, antes de ser arrestado, está en el monte orando, les dice a ellos, voy a orar allá. Dice, ustedes quédense orando aquí. Y dice que ellos tenían tanta tristeza que empezaron a dormir, porque a algunos les da por dormir con la tristeza, ¿verdad? Entonces, cuando el Señor regresa, dice que los encuentra durmiendo. Dice, ¿por qué no están orando? Y ellos ni le entendían lo que decía el Señor. Se va otra vez, regresa, los encuentra orando otra vez. Dice, ¿no pueden ustedes velar conmigo un rato, un momento? ¿Sabe por qué? No se daban cuenta de lo que venía, hermanos. Entren para que no caigan en tentación. ¿Cuál iba a ser la tentación de ellos? Que dentro de un momento, hermanos, iban a venir a arrestar al Señor Jesús y ellos se iban a tener miedo. Pero estando en oración no iban a tener miedo, porque este pobre clamó a Jehová y lo libró de todos sus temores. Todo esto lo hace el Señor. Hermanos, yo no estoy hablando palabras vacías, estoy hablando una realidad, hermano, como el Dios que nosotros tenemos nos fortalece, hermanos. Esto es una realidad, no es una mentira. ¿Sabe que ahora que estuve visitando allá, hay muchos hermanos que se acercan y me dicen, hermano, el ministerio es muy difícil? La verdad es que es difícil, pero yo, hermano, no soy una persona que se estresa. Yo les tengo que decir esto. ¿Sabe por qué? Porque yo tengo Dios, hermano. Y hay muchos asuntos que yo no los puedo arreglar, hermanos. Algunos hermanos me dicen, mire, yo le iba a contar mi problema, pero usted oye tantas cosas que saber cómo estará usted. Y sabe que a mí el Señor me ha capacitado para eso, hermano. Y no se preocupe, yo no agarro todos los problemas. Para mí ya me hubiera muerto yo, hermanos. Ya me hubiera muerto. Lo del pelo es genético, hermano. Eso es, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Créanme que no. La cuestión es esta, hermano. Yo descanso en el Señor. Es que si yo cargo todo, igual si tú cargas todo, te vas a morir, hermano. Te vas a enfermar. Y se lo digo en serio, y algunos de ustedes están enfermos por eso, hermanos. Y lo que nosotros necesitamos hacer es venir delante del Señor y descansar, hermanos, tranquilos, porque Él tiene el poder y tiene la autoridad. Mire, no es casualidad que tanto énfasis en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento sobre la oración, la oración, la oración, la oración. ¿Por qué, hermanos? ¿Saben que a veces a nosotros, por ejemplo, los que venimos del catolicismo, nos metieron una filosofía, hermano, equivocada? Cuando uno iba donde el sacerdote a confesarse, el sacerdote de castigo te ponía a rezar. Y yo no sé si algunos cristianos, ya estando en el camino de Dios, piensan todavía que es un castigo. Y es un gran privilegio, hermanos. Imagínense si la gente considera un privilegio hablar con Obama, hermanos. Nosotros estamos hablando con el que ha creado todas las cosas, hermanos. Y está disponible el Señor para nosotros. Ahora, mire, yo le quiero decir esto, hermanos. En Santiago capítulo 4 hay un pasaje, hermanos. Vamos a leer varios pasajes, hermanos. Santiago capítulo 4, versículos del 2 al 4.
dice lo siguiente: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia. Eso de matar no es necesariamente literal, hermanos, pero es cuando alguien tiene hasta amargura contra otro, hermanos. Ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, dice, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís, dice. Y eso es verdad, hermano. A veces no tenemos porque no pedimos, simple y sencillamente porque no pedimos. Mire, la costumbre de la gente en el mundo, ¿cuál es cuando no tiene dinero? A ver, yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es la costumbre? ¿Qué hace la gente cuando no tiene dinero, hermanos? Pedir prestado. ¿Qué otra cosa? Sí, no, porque a veces ya están quemados en todos lados y ya no les prestan en ningún lado. ¿Ah? Empeñar hasta los dientes de oro, ¿eh? Empeñar cosas, vender cosas. Ok, nosotros somos hijos de Dios. Tenemos un Dios en el cielo. A veces el Señor dice, ustedes no tienen porque no piden. Y Dios está dispuesto. Dios es poderoso, hermanos. Necesitamos, no sé cómo nos va a entrar esto en la cabeza, Dios es poderoso. Y lo que nosotros oramos en verdad, hermanos, con todo nuestro corazón, Dios nos da la petición. Cuando yo vine aquí, hermanos, yo venía de Norwalk. En Norwalk pues todo es más caro. Aún en el tiempo que yo llegué aquí, hermanos, esto era medio loco, pero yo me acuerdo que yo le dije al Señor esto, hermanos. Yo me enfermé, yo tuve muchas pruebas cuando llegué aquí. Hermana Lupita sabe porque ella está aquí desde el principio, cuando estábamos aquí. Cuando llegué aquí, hermanos, yo decía, Señor, yo no quiero vivir en un apartamento, pero no era de vanidad. Era un deseo que yo decía, quiero estar como en una casita, aunque sea un huevito, decía yo, pero que sea una casita. De a $300, Señor. Una casa de a $300. Yo me acuerdo que le dije a un hermano allá, me dijo, usted está loco, me dijo. Usted abusa, me dijo. Y yo me acuerdo, hermanos, ese día estaba enfermo. Yo había estado enfermo, hermanos. Cuando yo vine aquí estuve enfermo como 8 meses. Que no me curaba, hermanos. Y era una prueba que yo estaba pasando. Me pusieron todas las vacunas, todas las pastillas que habían y no sané, hermanos. Nunca sanaba. Pero yo recuerdo que ese día una medicina me había dado una reacción alérgica de tener hipo por una semana. Andaba con hipo por una semana y estaba desesperado, hermanos. Me acuerdo que me arrodillé, hermanos. ¿Ustedes saben lo que dice Jeremías 33:3? ¿Qué dice, hermanos? Clama a mí. ¿Qué es clamar, hermanos? Clamar es como cuando te estás ahogando, hermano. Y cuando te estás ahogando y gritas por auxilio, no te importa cómo te sale la voz, hermano. No te interesa si las mujeres, si se les corrió el maquillaje, no les interesa. Piden auxilio, piden ayuda, no les importa ni quién los va a ayudar, solamente quiere que alguien los salve. Yo le clamé ese día al Señor, Señor, dame una casa hoy, Señor. Y la hermana Lupita me llamó. Dice que ella vivía ahí en la, ¿cómo se llama esa calle? La Christie. Y la hermana se fue caminando a este mercadito que está ahí. Me dijo, mire, me dijo, no sé qué se me dio por caminar, pero en el camino vi un apartamentito, me dijo. Y vale $300, me dijo. Es un dúplex. Y ahí llegamos nosotros a vivir. Y yo le conté al hermano, ya me contestó mi petición. No puede ser, me dijo. Bueno, entonces, ¿para qué oramos, hermanos? ¿Para qué oramos nosotros? O sea, no nos puede contestar el Señor, no tiene poder. ¿Ya se murió el Señor? ¿Ya su oído ya no oye? Miren ahí, hermanos, que dice Isaías 59, 1 y 2. Y el que lo encuentre, léalo en voz alta, hermanos. ¿Qué dice Isaías 59, 1 y 2, hermanos? Entonces, escúchenme, hermano. ¿Tiene poder Dios? ¿Tiene oído el Señor? Me dice, pero vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios. Nosotros queremos cosas, pero no queremos arreglar nuestra vida. Lo que más le interesa a Dios en nuestra vida, ni le interesa ni tu billetera, ni que tengas cosas, sino que tu vida espiritual esté bien. Porque ahí empieza todo, hermano. Aquel enfermo que lo bajaron sus amigos en una camilla, le dice, oh hijo, tus pecados te son perdonados, pero a él no lo llevaron para perdonar pecados, a él lo llevaron para que lo sanara, hermanos. ¿Pero por qué el Señor dijo eso? Bueno,
Porque ahí empieza todo, hermano. Es más importante que sus pecados sean perdonados a que tenga cosas, a que pueda caminar incluso. Después el Señor lo sana, o sea, lo sanó y lo salvó el Señor. Entonces estas cosas para nosotros es muy importante. Estábamos en este pasaje, hermanos, de Santiago 4, se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice, desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo, dice. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo, por eso luchan, dice, y les hacen guerra para quitárselo, dice. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios, dice. No se lo piden a Dios. Dice, aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben porque le piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les da placer. O sea, Dios conoce nuestro corazón, sabe por qué estamos pidiendo, hermanos. ¿Para qué estamos pidiendo? Dice, después de ese pasaje, dice, almas adúlteras. ¿No saben ustedes que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? ¿Cómo vamos a ponernos nosotros ahora por equipos de fútbol, hermanos? Padre, mira, concédeme la televisión esta que vale $4,000, Señor. Eso es vanidad, hermanos. Eso es vanidad. Miren las teles esas grandes que hace años, ¿se acuerdan cuánto valían esas televisiones? Ahí están tiradas en la basura, en la calle. Están rogándole a la gente que se las lleve. Nadie las quiere, hermanos. Miren, no quiere esta televisión. ¿Para qué quiero yo eso? A mí denme una planita, dice. Pero ese era un tesoro hace años, hermano. Eso era un gran tesoro. Yo recuerdo que llegué una vez a visitar una casa y estábamos así, hermano, la televisión sota, no teníamos ni dónde sentarnos ahí, hermano. Estaban viendo el partidote ahí. ¿Y ahora qué es, hermano? Nada, no sirven para nada, son basura, hermano, nadie las quiere. Todas las cosas materiales son así. Dios sabe, hermano, Dios sabe mejor que nosotros las cosas materiales. Mire, el Señor nos enseñó muchas veces, miren, dice, miren a los pájaros, miren a los lirios del campo, no trabajan. Salomón con todo su dinero nunca se vistió como un lirio. Los pájaros, me estaba diciendo la hermana que encontré un mapache ahí con sus bebitos, pero ya cuando la vio se fue, ya se mudó de casa, ya tiene casa el mapache. No se pongan tristes, ya tiene casa. Dios provee. Miren a las aves, dice, ¿no valen ustedes más que ellas? Dice el Señor. ¿No valdrán ustedes más que ellos, hombres de poca fe? ¿Acaso creen, hermanos, que el Señor nos va a abandonar a nosotros? Miren, hermanos, ahora nada más quiero hacer un paréntesis. No crea que todo es de orar, hermanos. O sea, nosotros tenemos una responsabilidad. Todos los recursos que Dios nos da tenemos que cuidarlos. Porque no podemos ser irresponsables después de pedirle al Señor que nos saque del hoyo. No tiene que sacarnos del hoyo. Muchas veces en su misericordia nos saca. Pero en lo que nos da también tenemos que orar, Señor, dame sabiduría para administrar esto que tengo en mis manos. Entonces, quería hacer esa aclaración, hermano, para decirles que no solamente se trata de orar, hay cosas que nosotros tenemos que hacer. Entonces, es importante. Ahora, quiero compartir algunas cosas respecto de la oración. La oración no es un ejercicio, hermanos. Los musulmanes oran 5 veces al día. Dice que ellos tienen que decir palabras específicas, tienen que orar respecto de cosas, o rezar, hermanos, de cosas específicas, tienen que hacer buenas obras, varias cosas. Pero no conocen a Dios. Entonces, miren, hermano, nosotros oramos, pero no es un ejercicio. Cuando venimos con el Señor, nosotros tenemos que tener comunión con Dios. Fíjense, las esposas y esposos que están aquí, imagínense esposas que su marido le hable solamente para pedirle cosas. Mujer, dame mi comida, dame mis calcetines, dame la toalla, dame el shampoo, dame la mantequilla, dame esto. ¿Les gustaría a ustedes una relación así, hermanas? Una relación que se base solo en que les pidan cosas. Y una palabra de amor no quedará bien ahí. ¿No? Usted entiende esto, hermano. Así nos relacionamos a veces con Dios. Oh, Señor, mira, en este tiempo de oración vengo a pedirte esto y a pedirte esto. Y también eso se me había olvidado. Pero mira, pero si puede ser de este color. Y te pido esto, y te pido esto, y te pido esto, y te pido esto. Y en esas son a veces nuestras oraciones, hermano.
Cuando el Señor Jesús enseñó a orar, la oración que Él enseñó empieza primero con una actitud. Cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas. Ellos les gusta orar de pie para que todos los miren, ya tienen su recompensa. ¿Es malo orar en público? No es malo orar en público, es malo orar para que me miren a mí. Para que digan, para que vean que yo soy más espiritual. Eso es malo. Dice, creen que por sus palabrerías, dice, no usen vanas repeticiones. No usan la gente repeticiones el día de hoy. ¿Qué nos enseñaron con el rosario a nosotros, hermano? Eran repeticiones. Cada bolita esa de rosario, un Padre Nuestro, un Ave María, etcétera, etcétera. Repetición, repetición. Y dijo el Señor, exactamente eso es lo que ustedes no tienen que hacer. Eso es lo que dijo. Pero ustedes cuando oren, hablen con su Padre. Dice, cierren la puerta de su cuarto. Oren ahí. Ahora, si no tienes cuarto, métete al baño, métete a algún lugar, pero ora al Señor. No es pecado, hermano. O vete allá afuera, vete a algún lado, pero ve a orar. Ora al Señor. Dice, y dile al Señor en secreto lo que quieres pedirle, y tu Padre que te ve en lo secreto te va a recompensar en público. Entonces, no es por nuestra palabrería. No es palabrería, hermanos, es orar con el corazón al Señor y pedirle al Señor. ¿Sabe qué es someterse a Dios, hermanos? Porque lo que sigue, hermanos, empieza con alabanza y adoración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado, bendito sea tu nombre, Señor. Venga a nosotros tu reino, que se haga tu voluntad. Que se haga tu voluntad, Señor. Yo quiero tu voluntad, Señor. Mira, esto es lo que yo quiero, Señor, pero ¿estás tú de acuerdo? Yo quiero que tú estés de acuerdo, Señor. Y si lo que yo te estoy pidiendo no es lo que tú quieres, no me des nada, Señor. ¿Estarías dispuesto a orar así, hermano? No me lo des. Fíjate, tal vez tú necesitas trabajo. Te viene un trabajo de $35 la hora. Pero tienes que orarle al Señor. No me miren así. Es verdad lo que le estoy diciendo. Es tu voluntad, Señor. Créanme, hermanos, eso sí es importante. Pasó con unos hermanos aquí, hermanos, que ellos estaban muy consagrados al Señor, se quedaron sin trabajo los dos. Les ofrecían un trabajo ahí en Palm Springs, tenían que estar 24 horas, 7 días a la semana. Me dicen, ya no vamos a poder asistir a la iglesia, hermano. Pero, ¿qué trabajo más bueno? Nos van a dar casa, nos van a dar esto. El dinero que nos van a pagar queda libre. ¿Y cuándo lo van a disfrutar? Les digo, no sabemos, pero va a quedar libre, dice. Bueno, órenle al Señor. Pero tú qué dices, hermano. No, le digo, yo no voy a tomar la decisión por ustedes. Ustedes tienen que hablar con el Señor. Y se fueron a hablar con el Señor. Al día siguiente regresan. Buscamos al Señor, me dicen, y no debemos aceptar ese trabajo. El Señor nos prometió algo mejor. Entonces teníamos culto. Cuando ellos regresaron a su casa, les habían robado los ahorros que les quedaban, hermanos. Y se quedaron sin nada. Me llamaron inmediatamente, hermano, nos robaron, nos quitaron todo. Todo lo de valor que teníamos se lo llevaron. Bueno, le digo yo, no sé qué es lo que está haciendo el Señor, pero sí, confiamos en el Señor. Y ese día, al día siguiente, recuerdo que le dieron un trabajo a ella, le dieron un trabajo a él, encontraron otra casa porque decían, ya no queremos vivir aquí, se están entrando los ladrones. Fueron a ver una casa que estaba aquí a la vuelta en esta calle que se llama Williams, Williams, es que me confundo con Wilson y Williams. Y fueron, y la casa necesitaba un poquito de pintura, no estaba destruida. Le dijeron a los dueños, dijeron, nosotros pintamos y nos das crédito. Sí, te voy a dar 6 meses de crédito, le dijeron. 6 meses por pintar una casa. Wow, me hago pintor. Te vamos a cambiar la alfombra, el color que tú quieras. Tú escoges la alfombra, nos dices. Encontraron trabajo los dos ese día con flexibilidad, ellos escogían su horario. Pero usted sabe, hermano, los que confiaron en Él no fueron avergonzados. Nunca se ha avergonzado nadie que confía en el Señor. A veces las peticiones tardan, hermano. Digo, la respuesta tarda, pero viene, ahí viene. Lo único que yo les digo, miren, allá, hermanos, yo fui a 2 iglesias que no tienen pastor y algunos hermanos estaban muy desinflados ahí, hermanos. Y el Señor no me dio palabras para consolarlos, sino retarlos. Le dije, ustedes tienen un gran problema, hermanos. Sí, amén, me decía, sí, ya sabemos eso. Tienen que orar, les dije yo. Tienen que orar mucho. Porque aquí no pueden recibir a cualquiera. Les dije, aquí necesitan que Dios les envíe un hombre llamado por Él. No va a venir por dinero, va a venir porque Dios lo llamó.
pero ustedes son responsables de hacer eso. Y ellos entendieron el mensaje, gracias a Dios, hermanos. Entonces es así, hermanos. Yo les dije, miren, nada pasa por casualidad. Les dije, lo que a ustedes les pasó no fue un accidente, porque la Biblia dice que no se cae la hoja de un árbol a menos que Dios lo permita. Entonces, a veces tarda, hermanos, la respuesta, pero Dios algo está haciendo. En medio de todo, algo está haciendo. Mire, hermano, yo le oraba al Señor por una esposa y no venía la esposa y no venía. Usted sabe, hermano, que en la cultura hispana, ya llegando a los 20 ya se le está quedando el tren. En la cultura hispana. Así es. Entonces, hasta me vacilaban a veces, o me hacían cosas los hermanos. Por eso, mire, respete a los solteros aquí, hermanos. De veras, respete a los solteros, porque los hermanos, tal vez con buena intención, pero me hacían cosas, hermanos. Desde enfrente a veces me decían, mire, no le gusta la fulana que está por allá. Desde enfrente, hermanos. Me querían emparejar, me citaba algún hermano en un lugar y estaba una muchacha esperándome por allá. Y, es que sí, pues ella me dijo que iba a verlo aquí, pero ¿y tú quién eres? Y así, con buena voluntad, supuestamente, ¿verdad? Pero yo estaba orando al Señor, hermanos, y Dios estaba trabajando algo en mí porque yo no quería ser pastor. Entonces yo le andaba sacando la vuelta, hacía muchas cosas en la iglesia, menos aceptar el llamado de Dios. Entonces Dios no estaba contento conmigo, aunque yo hacía muchas cosas en la iglesia. Cuando yo, hermanos, me decidí y le dije, Señor, ¿sabes qué, Señor? Ya no más restricciones, lo que tú quieras yo voy a hacer. Entonces yo empecé, hermanos, desde esa semana empecé a predicar. No era pastor todavía, hermanos. Pero cuando yo me rendí al Señor, el Señor me dio la petición de mi corazón. Igual nosotros orábamos con mi esposa por nuestros niños porque era estéril. Orábamos y no venían los hijos. Pues yo no estaba listo para ser papá. Eso fue lo que el Señor me enseñó. Y a mi esposa también. No están listos para ser papás todavía. Pero nosotros ya decíamos, no, ya nos estamos pasando. Ya no vamos a tener hijos, vamos a tener nietos, decíamos nosotros. Pero Dios conoce sus tiempos, hermano. Y estaba orando el Señor igual, hermanos. Ahí llegó, y mi hijo Esteban llegó en un día, hermanos, que yo estaba pero tan desanimado, hermanos. Por eso Dios responde la oración exactamente cuando tiene que responderla. Habían habido muchos problemas, hermano. Y yo salí, hermano, me fui manejando por la Ramsey y dije, voy a dejar ya el pastorado, ya de plano. Dije, yo no la hago para eso, yo no puedo hacer eso. Señor, ¿sabes qué? Perdóname porque yo sé, Señor, que no está bien, pero me voy a ir a buscar un trabajo de 8 horas, dije. Y salí. Pero Dios es misericordioso y nos habla, ¿verdad? Y yo le decía al Señor, ¿sabes qué, Señor? Dame algo nuevo, algo. Y ni sé qué pedirte. No sé si has estado alguna vez así en una situación, hermano, donde estás tan mal que ya no te salen palabras, ya las lágrimas ya se te acabaron. Ya no sabes cómo orar. Así estaba yo ese día, hermanos. Solo le dije, dame algo, Señor, no sé qué pedirte. Solo dame algo. Bueno, primero lo que me dio fue palabra. Prendí el radio en lo que iba de camino. Un ratito, hermanos, un versículo nada más dijo el predicador que estaba ahí. Prendí y decía, los dones y el llamamiento del Señor son irrevocables. Ay, apagué el radio, hermano. Me di la vuelta y me fui a trabajar. Me llama mi esposa y me dijo, ella se había estado sintiendo mal y me dice, yo creo que estoy embarazada. Yo dije, ay, otra vez no, dije yo. A lo que yo me refería, hermanos, es la desilusión que uno pasa. Cuando uno está esperando un hijo y hay falsas alarmas. Y luego se vienen tus esperanzas al suelo. Yo decía, hoy no, Señor. ¿Sabes qué, Señor? Hoy no puedo resistir una más de estas, Señor. Y me dice mi esposa, ¿por qué no me traes una prueba de embarazo, pero de las buenas? Porque la que tengo es de la 99, me dice. Y yo no quería ir a la casa, hermanos. De veras. Yo me ocupé todo el día, no quería llegar a la casa, hermanos. Yo decía, yo no puedo pasar esto hoy, Señor. Y entonces me voy a la casa y estaba yo tan desanimado, hermanos. Y estábamos ahí sentados en la sala, ella y yo. Y entró a hacerse la prueba de embarazo y me dijo, salió positiva, me dice. Eso está malo, le digo, anda a hacerla otra vez, que traía 3.
Andéselo otra vez porque eso salió malo. Le dije, eso no está bueno. Se fue, regrésame. Salió positiva, me dijo. No, pero esas han de ser igual que las de la 99. Anda, probá otra vez, le dije yo. Y salió la tercera vez y el Señor me redargulló, hermano, me reprendió. Dice, no seas incrédulo. Y ahí pues caí de rodillas, ahí estábamos adorando al Señor, hermano. Así fue ese día. Llegó, hermanos, la petición fue respondida ese día, hermano. Llevábamos años orando. Pero el Señor responde en la oración, hermanos. No tenemos que desanimarnos de orar, porque el Señor nos ha enseñado eso, hermanos, que no desmayemos, que sigamos orando. El Señor en su momento nos va a dar la petición en nuestro corazón, hermanos. La oración no es un ejercicio, hermanos. Acuérdense, hermanos, yo les mencionaba, hermanas, no les gustaría ese tipo de relación con sus maridos, que solo les pidan cosas. Es una relación de amor. ¿Saben, hermanos? El primer mandamiento que está en la Escritura, el mandamiento más importante es amarás al Señor tu Dios. Con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Eso es lo más importante. Con el Señor, hermanos, en verdad, miren, hay muchas ocasiones cuando no debiéramos de pedirle nada al Señor. Hay algunos salmos, hermanos, que están aquí. Dice... el Salmo 27, 4, dice lo siguiente, hermanos. Una cosa he demandado a Jehová, que me dé dinero. No, fíjese. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. ¿Para qué? Ok, espérese. ¿Para qué, hermanos? Para contemplar la hermosura del Señor. ¿Qué es eso, hermanos? ¿Qué es contemplar la hermosura del Señor? Fíjese, tuvimos esta semana la oportunidad de ir a una playa. Bueno, los que no les gusta el frío, no se les recomiendo. Estaba fríísimo ahí, 60 grados la playa. Pero a mí me encanta el mar, hermanos. Llegué a una parte, yo fui a estacionar el carro y mi familia se quedó en una parte, pero cuando yo regresé no los encontraba. Y yo dije, se fueron a caminar, pero tienen que pasar por aquí. Pero me senté enfrente del mar, hermano, y ahí rompían las olas y miraba el mar. Y yo me gozo mucho con el viendo el mar. Y estaba contemplando a aquellos, hermanos, y luego estaban unos muchachos aquí tocando música. Estaba yo en mi mundo ahí, hermanos. Me olvidé y dije, dije yo, si yo tengo que ir a buscar a mi familia, ¿dónde estarán? Dije yo. Pero estaba yo, hasta adorando al Señor, estaba yo ahí, hermano. Señor, le dije, qué mar tan hermoso. Y había como una islita ahí con focas y todo bien bonito ahí. Pero después yo dije, ¿y yo qué ando haciendo aquí si yo tengo que ir a ver dónde está mi familia? Yo estaba contemplando la hermosura de la creación de Dios. Aquí dice, ¿para qué? ¿Para qué voy yo al templo? Dice, para contemplar la hermosura del Señor. O sea, eso, hermanos, es pensar en nuestro Dios. ¿Quién es nuestro Dios? Esa es comunión con Dios, hermanos, que no es solo de pedirle. Mire, Moisés pasó 40 días con el Señor. ¿De qué tanto hablaban, hermanos? 40 días, día y noche. No sé cómo fue eso, pero el Señor lo sostuvo ahí, hermanos. Y después de que regresó, se fue otros 40 días. Cuando uno lee, hermanos, uno se da cuenta que llega, mira al pueblo en desenfreno, arregla las cosas y se va otra vez para que el Señor le da otros 40 días. Dios le dio fuerzas para hacer eso, hermano. Cuando vamos allá al ayuno, hermanos, pasamos horas, en verdad, pasamos horas hablando con el Señor y no se siente el tiempo, hermanos. Si no ha sido, ve un día, está con el Señor. Y es hermosa la presencia del Señor. Es buena la presencia del Señor. Entonces dice, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo, para aprender. También, hermanos, dice el Salmo 73, 25. Fíjense, hermanos, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Qué sencilla esa frase. ¿A quién tengo yo en los cielos, Señor? Ni siquiera está diciendo, ¿cuánto dinero tengo en el banco o en la bolsa? Ay, cómo desearía haberme sacado los 169 millones. Estaba leyendo una noticia en una muchacha se sacó 169 millones hoy. Ay, que hubieran caído aquí, Señor. No, él dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti, nada deseo, Señor.
No deseo nada en la tierra. Porque en verdad, hermano, cuando tenemos al Señor, sí lo tenemos todo. Es verdad que sí tenemos todo, hermanos. O sea, con el Señor tenemos todo lo que necesitamos nosotros. Entonces, eso dice el Salmo 73. El Salmo 18, del 1 al 2, dice: Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, roca mía y castillo mío, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Esos son salmos, hermanos. Salmos son canciones, hermanos, poemas que la gente escribió. Eso es lo que sentía en su corazón. La comunión con Dios nos cambia, hermanos. Por eso no se trata solamente de pedir. En Lucas 5, del 1 al 11, hay una historia, hermanos. Esa historia es cuando el Señor Jesús está predicando en la playa. Dice que es tanta la gente que se mete en una de la barca que era de Pedro. Y entonces el Señor está hablando con toda la gente, y cuando termina de hablar con toda la gente, le dice: ¿saben qué? Metan la barca adentro, le dice, y van a tirar las redes. Ellos están cansados y le dice: ¿sabes qué, Señor? Pues toda la noche hemos pasado tratando, pero no agarramos nada, le dice. Pero en tu palabra vamos a echar las redes. Y se van y echan las redes, y dice que son tantos los pescados, hermanos, que dice que las redes se rompían, y llamaron unos compañeros para meter todos los pescados, hermano. Y cuando miran esto, dice que se llenan de temor. Escucha esto, hermano. Estando en la presencia del Señor Jesús, se llenan de temor. Y Pedro le dice: Señor, apártate de mí porque soy hombre pecador, le dice. Entonces, ¿sabe que esa es una de las cosas que hacen, hermanos, estar en la presencia de Dios? Nosotros a veces nos creemos muy justos, hermanos. Nos comparamos con el Chapo Guzmán y decimos: no, hermano, yo soy un superhéroe. Yo no soy el Chapo Guzmán, yo aquí, o sea, sí, me tiro mis canitas al aire, pero no soy el Chapo Guzmán. Nos comparamos con el vecino que le pega todos los días a la mujer. No, yo soy un superhombre. Entonces, pero esa no es la medida correcta. ¿Cómo nos mira Dios a nosotros? La convicción que sintió Pedro estando ante un Señor santo, el Dios todopoderoso. Señor, ellos eran pescadores de profesión, hermanos. Ellos sabían lo que estaban haciendo, pero sabían, hermanos, que eso que había pasado era un milagro. Entonces ellos, ¿qué tanto pensaron? ¿Cómo es posible que eso haya pasado solo porque Jesús lo dijo? Y nunca habíamos pescado tanto, me imagino yo, pues, que ellos decían, y ahora pasó. Y Pedro se llena de temor y dice que todos los que están con él igual se llenan de temor. Y dice que cuando ellos regresan, hermanos, dice, dejando las redes, le siguieron. Todo eso lo hace la presencia de Dios, hermano. Nosotros a veces servimos a Dios por temor. Si no hago esto, Dios me va a castigar. Y hay predicadores que le meten miedo a la gente diciendo: si tú no sirves al Señor, te va a castigar. Te va a caer una enfermedad, te va a pasar esto o aquello. Y la gente a veces por temor sirve al Señor, pero nosotros tenemos que servir al Señor por amor. Por amor. Saben, hermanos, que hay algunos que les asusta la segunda venida del Señor. Pero los que aman su venida, no nos asusta la venida del Señor. Nosotros queremos que el Señor venga. Nosotros cada vez que celebramos la cena del Señor le decimos: ven, Señor Jesús. Y la iglesia dice amén. ¿Por qué? Porque amamos su segunda venida, porque lo amamos a Él. Algunos de ustedes tienen años de no ver a sus padres. Algunos de ustedes no han visto familiares por mucho tiempo. ¿No anhelarían ustedes verlos, abrazarlos, darles un beso? ¿No es verdad? Fíjese, hermano, ¿y cuánto nosotros más anhelamos ver a nuestro Señor? Que no lo conocemos físicamente, nunca lo hemos visto, pero lo tenemos en el corazón. ¿Cómo no anhela nuestra alma verlo? Porque Él es el Dios de nuestra salvación. Es tener comunión con Dios, hermanos. La comunión con Dios nos cambia a nosotros, hermanos. La oración temprano en la mañana, aquí es donde yo encuentro bronca siempre con la iglesia, hermanos. Temprano en la mañana, hermanos. ¿Cuánto les gusta dormir, hermanos? No tienen que contestarme, ¿verdad? Pero ¿te gusta dormir? O sea, cada chance que puedes, tú dices: no, pues hoy sí me voy a levantar tarde. Yo a veces digo, me voy a levantar tarde, y yo no puedo, hermanos. Ya no me puedo levantar tarde. No puedo yo, hermanos. Entonces, fíjese, hermano, yo quiero que busquen estos salmos que le voy a dar.
El Salmo 5, el Salmo 63. Salmo 5 del 1 al 3, y dice: escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. ¿Qué es el versículo 3? Dice: oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Esa palabra mañana, la palabra boker en hebreo, quiere decir al amanecer, a rayar el alba, cuando está amaneciendo, temprano, en la mañana, en la madrugada. ¿Qué es la madrugada? No la madrugada para usted, ¿qué es la madrugada? Es antes de amanecer, ¿verdad? Antes en el amanecer. Bueno, eso es la madrugada, ¿verdad? Yo no soy profeta, hermanos, pero yo sé que algunos de ustedes el Señor los ha levantado temprano. A las 3, 4 de la mañana. Algunos dicen: no, mire, yo me tomo todos los tés, ya me puse unas inyecciones, me fui a hacer un masaje el otro día, me recomendaron el agua de lechuga y un montón de cosas, y nada les funciona. No les funciona nada. Porque algunos Dios los está despertando para que ustedes tengan comunión con Él. Y algunos ni duermen ni tienen comunión con Dios. Están queriendo dormir, si no se pueden dormir, Dios los está llamando. Saben, hermanos, que nosotros necesitamos aprender a entender la voz de Dios. Cuando la Biblia habla de la madrugada, hay mucha gente, incluso pastores, que se resisten a esto y dicen: no, hermano, eso es cargar a la gente. Pues yo no los estoy cargando, yo les estoy enseñando lo que dice la Biblia. Hay un significado en eso. Fíjense, hermanos, Proverbios 3:9 dice: honra a Jehová con todos tus bienes, con las primicias de todos tus frutos. Eso está hablando de las cosas materiales. Ellos tenían una fiesta que se llamaba las primicias. Los primeros frutos ellos tenían que consagrarlo al Señor, no comérselos ellos, consagrarlos al Señor y decirle: Señor, reconocemos que de ti viene esto que te estamos dedicando, Señor. Lo primero es para ti. Se lo dedicaban al Señor. Entonces, fíjese, hermano, ¿qué es lo primero que haces en la mañana, hermano? ¿Tomar café o ver televisión? Lo primero para nosotros es estar a solas con el Señor, hermano. Un tiempo exclusivo a solas con el Señor, en donde hablamos, adoramos al Señor, le exponemos las peticiones de nuestro corazón, estamos con Él y leemos su palabra también, hermanos. Eso es nuestra vida, nuestro tiempo con el Señor, nuestra comunión con el Señor. Le hablamos a Dios y Él nos habla a nosotros. Lamentablemente, hermanos, la mayoría del pueblo de Dios no ora, hermanos. No oran. Fíjese, hay gente, hermano, que le gusta poner peticiones. Hermano, ore por mí. Hermano, ore por mí. Usted también ore por mí. Pero ellos no oran. Nosotros tenemos que orar. Somos los más interesados en pedirle al Señor. Somos nosotros, hermanos. El Salmo 63, del 1 al 2, dice: Dios mío, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Dice: mi alma tiene sed de ti. Escuche esto, hermano. No dice: mi billetera tiene sed de ti, mis ojos tienen ganas de esto. No. Dice: mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Aquí hay otra palabra, hermanos, cuando dice madrugada, dice shakhar. Es esa palabra, quiere decir amanecer, pero quiere decir aplicarse a algo muy temprano. Algo que te gusta, muy temprano. Algo que te interesa, que estás muy interesado. Si a ti te dicen: mire, recibes una carta, tal vez tienes un caso en inmigración, recibes una carta y le dice: preséntese el lunes a las 5 de la mañana. ¿Verdad que vas, hermano? ¿Verdad que vas? Si es posible, te vas a dormir allá afuera. ¿Por qué? Porque te interesa. Pero si no te interesara, no te importaría. Cuando salió el iPhone 6, hermanos, estaba la gente afuera durmiendo, hermanos. Cuando salió un juego de video, no me acuerdo cuál era, no sé si era el Call of Duty o cuál juego era. La gente estaba durmiendo allá afuera, hermano, para esperar que abrieran las tiendas para tener o el iPhone o el juego. Cuando es el Black Friday, hay gente que se duerme por 2 semanas allá afuera de Best Buy, hermanos, para comprar mugreros ahí, hermanos. ¿Por qué lo hacen? Porque les interesa.
Esa es la palabra que se usa aquí. Señor, de madrugada te buscaré. ¿Por qué? Porque me interesa, Señor. Me interesa estar contigo. Necesito de ti. Mi alma tiene sed de ti, Señor. Miren, hermanos, ¿y sabe qué es lo peor? Que todos los que estamos aquí, hay algunos que están sedientos en su alma y están secos espiritualmente, hermanos. Y algunos yo los veo, hermanos, perdónenme, pero yo los veo de aquí y como yo no estoy aquí para endulzarles el oído, hermanos. Pero algunos de ustedes yo los veo y no hay, parece, hermanos, hay un desinterés en algunos. Necesitan, cada uno necesitamos, no solo ustedes, todos necesitamos estar con el Señor. Estamos como, a veces, hermano, como esa gente que todavía está viva, pero se está muriendo. Y que van y les ponen unos shocks eléctricos y los hacen revivir. Un avivamiento se necesita en algunos. Y algunos tienen mucha hambre de Dios y están buscando. Y yo te digo, lo único que a ti te va a satisfacer es el Señor. Él es quien te va a satisfacer. El trabajo es importante, hermanos. El estudio es importante. El descanso es importante. Pero lo más importante es pasar tiempo con Dios. Nada puede sustituir eso, hermanos. Jesús oraba de madrugada, hermanos. Jesús oraba de madrugada. Entonces tú digas, bueno, pues esos, tal vez los pastores o los que ya tienen muchos años. No, hermanos, es para todos nosotros. Tú quieres ser como el Señor Jesús, es nuestro mejor ejemplo. En Marcos 1:35 dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. Se levantaba temprano el Señor a orar. Debemos aprender del Espíritu de Dios, hermanos. Nosotros tenemos que oír la voz de Dios. En serio, hermano, mira, cuando te despiertas en la madrugada, órale al Señor. Pasa tiempo con el Señor, nadie te va a interrumpir. Yo, hermano, mire, a mí no me interesa hacerme el espiritual, ni que usted diga, el pastor, mire. No, a mí no me interesa eso. Mire, si yo me levanto a orar temprano, hermanos, nadie me tiene que aplaudir. Yo estoy cumpliendo con mi vida espiritual, con mi Señor, primeramente. Nadie me tiene que aplaudir por eso. Nadie tiene que decir, oh, qué bueno. No, eso debiera ser normal para todos nosotros, hermano. No estoy haciendo nada de más. No me interesa parecer más espiritual. No me interesa en absoluto, hermano. No me importa eso. Pero para nosotros debiera ser normal, hermano. Si nosotros necesitamos entender que sí, a veces el Señor nos está llamando a tener comunión con Él. Tal vez nunca lo has pensado. Mira, te levantas temprano, cómprate, hermano, un librito de esos de diario. Hasta allá en la 99 hay, hermanos. Porque el Señor te va a hablar. Entonces busca, te voy a decir lo que yo hago, hermano. Yo tengo un diario, tengo ya muchos diarios, hermano. Ya muchos ya los llené. Entonces yo escribo la fecha y escribo la hora que me despertó el Señor. Y casi siempre me despierto con un canto en la mente. Escribo el canto. Después oro por un momentito, corto. Le digo, ¿sabes qué, Señor? Háblame por tu palabra. Gracias, Señor, por este día. Háblame por tu palabra. Y yo tengo una lectura ordenada. No hablo al azar la Biblia. Ahorita estoy leyendo toda la Biblia, estoy en el libro de Jueces, pero lo estudio, hermano. No voy corriendo. A mí no me interesa leer la Biblia en un año. O sea, me interesa leer la Biblia, pero no necesariamente terminarla en un año. Voy, hermano, estoy en el libro de Jueces y voy y leo 1, 2, 3 capítulos a veces y voy anotando todo lo que el Señor me enseñó este día. Y después de eso, yo los tengo a ustedes, una lista de oración, y empiezo a orar por ustedes, por cada uno de ustedes, hermanos. Y me quedo en una parte, ¿verdad? Avanzo hasta, porque es una lista muy larga, mucha gente. Y oro, hermanos, y así es el tiempo que paso con el Señor. Y que es muy importante, que es muy interesante. Y hay días, hermanos, cuando algo pasó y como que el Señor me guía y voy atrás y digo, oh, esta petición yo la puse. ¿Y sabe qué es tan importante, hermanos? ¿Saben que cuando hemos orado con mis hijos, a veces hemos orado por algunos de ustedes? Algunos de ustedes han dicho, necesito trabajo, o estoy enfermo, o necesito esto otro. Y cuando estoy con mis hijos, me dicen, ¿y por qué voy a orar por este hermano? Ah, por su trabajo. Un día me acuerdo específicamente, estábamos orando por el trabajo de este hermano. Y una de mis hijas les tocó orar por esta persona. Y al día siguiente vino y dio testimonio, hermanos, ya encontré trabajo. Y me volteé a ver mi hija y me dice, como diciendo, ¿te acuerdas lo que estábamos orando? Y entonces, sí, le dije, Dios responde la oración. A veces hemos orado por alguien, hermanos, que no hemos visto en tiempo. Y esa vez estábamos orando también con mis hijos, oramos por un hermano. Señor, mira, trae a este hermano. Y al día siguiente llega el hermano. Me decía,
Ya vino el hermano. Vino el hermano. Entonces, qué importante es eso, hermano. Igual, hermanos, aquí vamos viendo todo lo que está pasando y el Señor nos habla a nosotros, hermano. Un último pasaje, hermanos, que quiero compartir con ustedes. Entonces, nada más para terminar eso, hermano, hágale caso al Espíritu Santo, hermano. Si el Espíritu Santo está hablando a su corazón, hermanos. Isaías 50, versículo 4 y versículo 5. Y ya vamos terminando, hermanos. Ya casi vamos terminando. Entonces dice este pasaje, hermanos, y otra vez algunos han oído ya estas cosas, pero yo para beneficio de todos los que van viniendo, yo comparto estas cosas de vez en cuando, hermano. De cada cuando en cuando yo comparto estas cosas. Cuando yo llegué aquí, hermanos, es diferente, ¿verdad? Como cuando empiezas a ser pastor, no tienes a alguien que te esté diciendo, este es tu horario, esto tienes que hacer, tienes que disciplinarte. Y una de las cosas que yo propuse en mi corazón, porque a mí el Señor me... ¿Está? 1, 2, 3. Ahí está. Ya, no sé qué le pasó. Bueno, entonces yo dije, me voy a levantar a las 4 de la mañana a orar. Y entonces, hermanos, resulta que no. Pues me quedaba viendo las noticias de las 11, fíjese. Esas de solo a las 11. Me quedaba viendo esas noticias. Y entonces daban unas locales y unas que son internacionales, se acaban a las 12. Entonces, a las 4, hermanos, sonaba el reloj y yo me levantaba, hermanos, y me arrodillaba y me quedaba dormido ahí, hermanos. Y me sentía muy mal, muy culpable. Entonces, bueno, un día estaba leyendo la palabra y leo Isaías 50, versículo 4 y 5. Dice, Jehová el Señor me dio lengua de sabios y se despertará mañana tras mañana mi alma. Entonces, esa noche yo me arrodillé, hermanos, y le dije, ¿sabes qué, Señor? Estoy frustrado porque no me puedo levantar a las 4 a orar. Le dije, aquí se despertará mañana tras mañana mi alma. ¿Por qué no me despiertas tú? Le dije al Señor. Y me fui a acostar, hermanos. Al día siguiente, hermanos, alguien gritó mi nombre a las 4 de la mañana. Con un grito militar. ¡Eric! Y yo, hermanos, me quedé así, salté, hermanos, y miraba para todos lados. Y mi esposa bien dormida, hermanos, tranquila. Solo yo oí esa voz. No estoy loco, ¿ok? Pero yo sé que el Señor me respondió. Y yo me desperté y veo el reloj y eran las 4 en punto de la mañana. Y yo me empecé a reír y me quedé bien despierto porque me asusté, hermanos, con ese gritote que oí. Y empecé a orar. Y saben que uno de los salmos que nosotros leímos, el Salmo 34, dice, los que miraron a Él fueron iluminados, dice. Entonces el Señor me empezó a iluminar la mente como diciendo, ¿cómo te vas a levantar a las 4 si te acuestas a la medianoche? Apaga la televisión más temprano, te acuestas más temprano. Y yo entendí eso, hermanos, o sea, es sentido común. No sé cuántas horas necesitan dormir los que están aquí, yo necesito 6. Con 6 yo estoy bien. Pero hay algunos que necesitan unas 13 a 18 horitas, ¿verdad? Acuéstense de las 5 de la tarde para aguantar. Si tienen pesadito el sueñito. Bueno, entonces me levanté y el Señor me dijo, no, tienes que arreglar las cosas, no estás bien. Tenía que ajustarme. Entonces lo que yo le estoy diciendo es de ajustarse. Algunos de los que están aquí se levantan muy temprano, hermanos. Tienen trabajos pesados y todo eso. Pero ¿sabes qué, hermanos? Sí se puede hacer. Porque antes de ser pastor, nosotros hacíamos culto de oración en nuestra casa, en la madrugada, a las 5. Eso era un poquito más tardecito, a las 5. Nos juntábamos todos los días a orar, orábamos. Y eran jóvenes, fíjense, los jóvenes que están aquí, éramos jóvenes en ese tiempo. Y orábamos al Señor, no había ningún adulto supervisando, nadie nos dijo. La hermana Vicky, ella era la líder de los jóvenes, ella tenía un ministerio que se llama el Ministerio del Empujamiento. Porque ella no hacía nada en el grupo de jóvenes, no, lo que hacía era empujarnos. Pero yo le doy gracias a Dios por eso.
Porque eso nos decía, ustedes tienen que, vamos a ir a predicar a la cárcel. ¿De veras quién va a predicar? Tú. Y yo voy a predicar. Tú vas a predicar, y tú vas a hacer eso, y tú vas a hacer esto. Y ya estaba sentada ahí. Pero gracias a Dios, varios pastores han salido de ese grupo. Entonces, fíjense, hermanos, empecé con eso. De eso fue en 1997. O sea, eso de empezar a orar, pues, del 96, yo creo que todavía fue en el 96. Y en el 97 fue que nosotros quitamos el cable. Entonces, aquí en Banning o hay cable o hay cable. No entra la televisión. Entonces, a mí, yo no digo a usted, hermano, a mí me estorba. A mí me gusta ver televisión, nunca la veo. Casi nunca lo veo, pero nosotros con mi esposa nos quedamos viendo hasta los comerciales, hermano, con la cuchara aquí. Nos distraía mucho. Entonces hay gente así también, aunque hay DVR ahora, ¿verdad? Pero hay gente así que va a traer el pan tostado y no le quita los ojos a la televisión. Entonces, bueno, nosotros nos estorbaba mucho y nos deshicimos de aquellas cosas, hermano. ¿Por qué? Porque yo vi la necesidad, hermano. Yo decía, si yo voy a entrar a un ministerio, necesito tener comunión con el Señor. Entonces, hermanos, mira, yo lo único que te digo para terminar es, haz lo que el Espíritu Santo te ha hablado esta noche. Te he declarado la palabra de Dios. Haz lo que el Espíritu Santo te está poniendo en tu corazón. Si tú nunca has sido una persona que ha orado, empieza a orar. No tienes que orar largas oraciones, solamente habla con el Señor, dale gracias al Señor, adora al Señor. Lo poco que tú sepas de Dios, Dios es amor. Gracias por tu amor, gracias por buscarme, Señor. Gracias por darme todo lo que necesito. Enséñame, Señor. Pídele sabiduría al Señor. Dile, Señor, enséñame. Tal vez tú no entiendes mucho la palabra de Dios. Dile, dame sabiduría, Señor. Y el Señor te va a dar la sabiduría. Vas a empezar a leer, hermano, un poco. Pero lee ordenadamente. No abras la Biblia al azar. Dios te puede hablar así, pero hazlo ordenadamente y el Señor te va a hacer crecer. Vas a ir creciendo y te va a contestar una petición y otra petición y otra petición y tu fe va a crecer. Vamos a orar en esta hora, hermanos. Pónganse de pie y vamos a pedir al Señor que nos ayude a hacer lo que Él está poniendo en nuestro corazón. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora venimos ante tu presencia dándote gracias, Señor, porque tenemos el honor, el privilegio de hablar contigo, Señor. Gracias porque eres poderoso, Señor. Tú no necesitas de nosotros. Nosotros sí necesitamos de ti, Señor. Señor, confesamos que hay veces que hemos preferido dormir, Señor, en vez de estar contigo, en vez de leer tu palabra, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, ayuda a mis hermanos, cualquiera que esté desanimado, cualquiera que nunca ha orado, tal vez, Señor. Hay mis hermanos que ellos el domingo te recibieron, Señor Padre. Ayúdanos a ser de bendición para ellos, para estos jóvenes que están aquí, Padre Santo. Ayúdales a ellos también a abrir su boca, Señor, a pedirte a ti, Señor, dirección, a pedirte, Señor, lo que ellos necesitan. Ayúdanos, Señor Padre, a pedirte lo que necesitamos. Ayúdanos a adorarte, Señor. Ayúdanos, Padre, a estar enamorados de ti, Señor, que ese tiempo nunca, Señor, lo miremos como una carga, Señor, sino yo sé, Padre Santo, que entre más estamos contigo, en realidad, Señor, más necesitamos de ti, más queremos de ti, Señor. Hemos entendido que solamente tú transformas nuestras vidas, Señor Padre. Entendemos que tenemos muchas cosas todavía en nuestras vidas que a ti no te agradan, Señor, y ahí en tu presencia, Señor, aquellas cosas se van, Padre. Se tienen que ir, Señor. Padre, ayuda a mis hermanos esta noche, Padre. Muchas gracias por lo que nos has enseñado, Señor. Te damos a ti la gloria y la alabanza para siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Que el Señor les bendiga.